Pues muy buenos días a todos. Les agradezco mucho que se hayan conectado el día de hoy a nuestra conferencia de prensa. Les vamos a presentar nuestras cifras de salud y de vida respecto a COVID y las cifras también de cobertura solidaria, ¿no? En primer término, tiene la palabra nuestro vocero Juan Patricio Riverol, vicepresidente de AMIS. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos y reitero el agradecimiento de María Luisa de que nos estén acompañando el día de hoy en esta presentación. A mí me va a corresponder presentarles los resultados de lo que tiene que ver con las pólizas de gastos médicos. Aquí vemos en esta primera gráfica cómo la tendencia se ve en la línea, cómo es una tendencia más o menos constante. No hay, digamos, sobresaltos de semanas a semanas. Y aquí vemos cómo ya tenemos un monto acumulado de indemnizaciones por 4.500 millones de pesos y esto a través de casi 11.600 casos. De una semana a otra hubo un incremento del 9% en el número de casos y del 6% en el monto de las indemnizaciones. Pero repito, como se ve claramente en la línea de la gráfica, pues sigue la misma tendencia más o menos que semanas anteriores. La siguiente, por favor. Aquí vemos cómo también está esto repartido por los diferentes estados de la República y vemos cómo claramente en 4 estados están concentrados el 60% de los casos, que son Ciudad de México, Estado de México, el Estado de Nuevo León y el Estado de Jalisco. Aquí en esta gráfica estamos presentando con colores la concentración de más casos, en donde los de mayores casos son los color rojizo, en donde hay más de 500 casos. Tampoco hay ningún cambio sustancial con respecto a semanas anteriores. La siguiente, por favor. Aquí vemos, bueno, por un lado, el dato que se tiene por parte de las autoridades sanitarias, que en el país hay 743,000 casos de personas infectadas por el COVID-19 y viendo esto a la luz de los casos de personas aseguradas, vemos que solamente el 1,5% de estos 700,000 casos gozan o tienen un seguro privado. Aquí vemos la tasa de letalidad, que es 6% entre la población asegurada, en comparación con el 10,4% de la población en general. Y también la tasa de contagio, son 127 casos por cada 100,000 personas, cuando en el caso de la población general son 584 por cada 100,000 mexicanos. Podemos pasar la siguiente, por favor. Aquí vemos en esta gráfica, vemos cómo están repartidos los casos de gastos médicos, de indemnizaciones por gastos médicos por edades. Y vemos claramente cómo entre el 50% de los casos están entre personas de 40 a 59 años, un 23% están entre personas de 30 a 39 años, lo cual, pues nomás sumándolos, tenemos que el 73% de los casos están entre personas de 30 y 59 años. Creo que esto es importante resaltar porque hay un poco la creencia que jóvenes son menos propensos a infectarse, y sí, pues, los jóvenes de 10 o de 20 a 29 años son menos, pero ya los de 30 en adelante ya están pues a niveles en donde sí es importante que tengan plena conciencia para que no nos confiemos. Necesitamos todos seguir tomando medidas de prevención y de lejanía o de distanciamiento social, que yo le llamo más distanciamiento antisocial, porque pues,
se aleja a las personas, pero sí necesitamos seguir estando muy precavidos ante esta epidemia. Y tan es así que estamos viendo casos, hay información en otros países, en Europa, en Francia, en España, están encontrando con rebrotes importantes, y lo cual lo está haciendo volver a considerar la posibilidad de, o en ciertas regiones, en ciertas partes, empezar a volver a cerrar parte de la actividad económica. Y en Francia están teniendo inclusive una fuerte oposición por parte de los franceses y de los negocios tipo restaurantes, gimnasios, en donde pues no quieren que se vuelva a cerrar la actividad, pero el gobierno está viendo rebrotes. Entonces aquí creo que pudiese ser un escenario que no deseable, pero que se pudiera dar si no tomamos las medidas, si no mantenemos la guardia en alto, ¿no? Aquí tenemos las indemnizaciones igualmente por rangos de edad, en donde, bueno, pues también entre las edades de 50 y 59 años tenemos el 30% de los casos, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí tenemos por género, tanto el número de casos como los montos indemnizados, en donde vemos que pues prácticamente el 70% de los casos son hombres y el 30% mujeres, tanto en el número de casos como en indemnizaciones. Y el costo promedio, en el caso de los hombres, pues es un poco mayor, bueno, casi el doble que en el caso de las mujeres. O sea que claramente el sexo débil, que es el de los hombres, es el que más está sufriendo esta pandemia. Creo que hay que tomarlo en cuenta para, pues ahora sí que los hombres, pues que nos cuiden más, o que nos cuidemos más, porque somos más propensos a ser afectados por este virus. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? En donde tenemos los casos, el costo, sí, aquí tenemos el costo promedio de la atención hospitalaria, en donde, bueno, vemos que cuando se da un mero internamiento en el hospital, el costo promedio anda en los 416,000 pesos, pero ya cuando se tiene que pasar a áreas de cuidados intensivos, ese costo prácticamente un poco más que se duplica, llega casi al 1,000,000 de pesos. Tampoco ha cambiado esta tendencia o estos números respecto a semanas anteriores. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y aquí tenemos los casos de fallecimiento de personas que tienen seguro de gastos médicos, y tenemos que un 30% de los fallecimientos se han dado en personas de edades entre 50 y 59 años. Y otro 23% entre personas de 60 a 69, lo cual nos da que el 53% de los casos de fallecimientos se dan entre personas de 50 a 69 años. Muchas gracias, y le cedo la palabra a nuestro director general, el licenciado Recaredo Arias, para que nos presente lo que tiene que ver con seguro de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, y a todos ustedes también. Nuestro agradecimiento y reconocimiento por estar acompañándonos en esta conferencia de prensa de todo lo que tiene que ver con COVID-19. En lo que corresponde a vida, como bien comentaba Juan, tenemos 4,374 millones de pesos ya acumulados en vida. En la última semana hubo un pico en donde se incrementaron 793 millones con un 11.3%. Habíamos venido con incrementos de alrededor del 10, ahora subió un poco más. Y estamos llegando a 20,149 millones de pesos con un incremento también del 10%. El monto promedio en el seguro de vida son 217,000 pesos.
y el monto mayor pagado sigue siendo el caso que ya les hemos venido reportando incluso desde hace meses, de 68.5 millones de pesos. Estamos pues ya con montos, como ustedes ven, bastante elevados, como lo vamos a ver más adelante. En lo que corresponde a cómo se distribuye por estados, vamos a ver que es muy curioso, tanto en el seguro de vida como en la cobertura solidaria, se concentra la mayor parte de los casos en la Ciudad de México, el Estado de México y en Veracruz. En lo que corresponde al seguro de vida, el 40% de los casos, o sea, 4 de cada 10 están en esos 3 estados, y pues después tenemos como casos también con una participación muy relevante a Sinaloa, Tabasco y Baja California. La siguiente. En lo que corresponde a cómo se distribuye por grupos de edad, pues también aquí el 32% del total, casi una tercera parte, 6.674 casos, están en personas que tienen de 50 a 59 años de edad. En segundo término tenemos el grupo de edad de 60 a 69 muy cercano, con un 30%, o sea que entre ambos tenemos casi 2/3 partes en estos dos grupos de edad. Y es relevante también de 40 a 49 años, con el 17%, con 3.364 casos. Así es de que, como decía Juan, también en lo que corresponde al seguro de vida, pues también edades relativamente jóvenes, como de 40 a 47 años, tienen una participación importante en el número de casos. En lo que corresponde a género, el 64% son de género masculino, el 25% femenino, o sea que prácticamente también 2/3 partes, o sea, 2 de cada 3 están ocurriendo en hombres en relación con mujeres. De los datos de contraste que les hemos venido ofreciendo en las últimas semanas, también tenemos cómo participa el seguro individual respecto al seguro colectivo, y vemos cómo en número de casos el porcentaje en gastos médicos es de 71% en seguros colectivos, el 29% en seguros individuales, en tanto que en vida es el 77% en grupo contra 23% en vida, porque aquí tiene mucho impacto también pues aquellos seguros ligados a créditos hipotecarios de automóviles, así como también saldos de tarjetas de crédito. En lo que corresponde a los montos, el 61% de los montos corresponden a grupo, y en el caso de individual el 39%. La diferencia evidentemente lo es tanto aquí como en vida, porque en el caso de los seguros individuales las sumas aseguradas son mayores. También en vida ocurre lo mismo, el 38% del monto corresponde al seguro de vida individual, y el 62% corresponde a seguros de grupo. En cuanto a los montos promedios de indemnización, ocurre lo mismo que ya comentaba en la lámina pasada. El gasto promedio en el caso de seguros individuales de gastos médicos son 529,000 pesos contra 334,000 por seguros de grupo en gastos médicos, y en el seguro de vida de igual forma 361,000 pesos en seguro de vida individual contra grupo 174,000. Como comentábamos, pues esto se debe a que en los individuales las sumas aseguradas contratadas suelen ser en promedio más altas, y particularmente en el caso de vida por la influencia que tiene la incidencia de los seguros que están relacionados con créditos, como son hipotecas, autos y tarjetas de crédito. En cuanto a las tasas de fallecimiento, vemos también muy claramente cómo un seguro contribuye
a que las tasas de mortalidad sean menores, particularmente en gastos médicos. Vemos cómo es de 6.9 contra 100,000 asegurados, 30.2 en el caso del seguro de vida, y es que pues el aseguramiento, sobre todo en el caso ya de enfermedad, bien sabemos y hemos visto cómo el tratarse en un hospital privado y el tener acceso a este tipo de salud gracias al instrumento de un seguro de gastos médicos permite una mortalidad mucho más baja. Hemos visto que en relación con algunos institutos públicos, la mortalidad en instituciones privadas es 1/3 de este otro caso, salvo en lo que son los hospitales de Marina y de también la el Ejército, la Secretaría de la Defensa. Ahora también ya vemos cómo pues la pandemia, el COVID, ya después de que Juan nos había comentado que podía llegar a 400 millones de dólares, pues ya llegó a 406 millones de dólares, convirtiéndose en el 9º evento asegurado más alto y pues está prácticamente empatado con las lluvias de Tabasco, que es el 8º, o sea que estamos hablando de que en realidad es el 8º fenómeno asegurado más alto y pues estamos a 3 millones de dólares de que se convierta en el 7º, lo cual pues simplemente por la propia tendencia natural que está llevando la evolución de las indemnizaciones por el COVID-19, pues podremos en 2 semanas estar ya ubicados como el 7º evento asegurado más alto en la historia de México. En lo que corresponde a la cobertura solidaria, hemos llegado ya a 634 casos, 634 familias han recibido ya el beneficio de la indemnización por el fallecimiento de algún familiar dedicado al sector salud, al sector público de salud. Tenemos aquí un incremento del 2.1. Recordemos que todavía nosotros seguiremos haciendo pagos hasta el 31 de diciembre y por eso es que siguen llegando casos como ustedes ven acá. Como ya lo decía antes, en el caso de la cobertura solidaria, el 50% de los casos se concentran en la Ciudad de México, el Estado de México y el Estado de Veracruz. Después de ello, pues se dispersa entre varios estados en donde tienen representación importante Chiapas, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua y Sinaloa. La siguiente. Aquí, en cuanto al tipo de personal que está recibiendo este beneficio, el 16% corresponde a personal de enfermería, el 30% a médicos y el 54% a personal en general que van pues, desde afanadores, auxiliares de enfermería, personal técnico, radiólogos, trabajadores sociales. Y aquí podemos ver pues que este monto de 50,000 pesos con el que estamos indemnizando representa una buena cantidad de meses de sueldo de este tipo de personal, por lo cual el beneficio consideramos que es de gran ayuda para las familias de las personas que lamentablemente han fallecido atendiendo a enfermos de COVID-19. Quienes han recibido el beneficio son en 337 casos el cónyuge, los hijos en 214 casos y los padres en 83. Respecto a cómo se distribuye por edad las indemnizaciones, el 40%, 4 de cada 10, se van a personas entre 51 y 60 años y la segunda parte en el grupo de edad está entre 41 y 50, quedando prácticamente iguales entre 31 y 40 y 61 y 70 años. Y pues aquí también el 71%, más de 2/3 partes, han sido indemnizaciones por personas del género masculino que han fallecido y 181 han correspondido a personal femenino. Esto es todo lo que tenemos para presentarles y estamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias, Recaredo. Antonio Hernández del Universal. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Adelante.
¿Qué tal? Dos preguntas. La primera, viendo las gráficas que nos presentan tanto en gastos médicos como en vida, pues prácticamente la tendencia sigue siendo al alta. No se ve que empecemos a bajar la pendiente. En ese sentido, ¿ustedes consideran que aún estamos en etapa crítica en ese sentido, dado las condiciones que se siguen presentando con la enfermedad? Esa es la primera. Y la segunda, pues sobre los 407 millones de dólares que ya alcanza la enfermedad de COVID-19, ya no sé si ya hicieron su nuevo cálculo de cuánto podría costar y todo indica que pues, va a seguir subiendo en la escala de los siniestros más caros para las aseguradoras. Gracias. Si quieren, puedo responder la primera pregunta. Yo sí creo que sí seguimos estando en una etapa crítica, y más porque la actividad económica pues cada vez está más más activa, digamos. Cada vez hay más movimiento, cada vez hay más negocios abiertos o parcialmente operando, y entonces eso está haciendo que los contagios pues no bajen, por lo pronto se están manteniendo más o menos en una plataforma, digamos, ¿no? Entonces sí estamos en una etapa crítica, sí seguimos, y en parte es porque se ha alargado mucho más de lo que de cualquier estimación. Entonces, sí debemos, y repito un poco lo que ya mencionaba yo, lo que estamos viendo en otros países es que en cuanto se empieza a abrir la actividad social, la actividad económica, el contacto social, se empiezan a presentarse más casos. Entonces, yo sí creo que sí seguimos en una etapa crítica y que no vamos a ver pronto una franca disminución de los casos, pues de los casos diarios y semanales, ¿no? Y en cuanto a la estimación, si quieres, te paso la palabra, Recaredo, en cuanto a si esos 400 millones evidentemente van a ser más, pero no sé las estimaciones que tengamos en AMIS en dónde anden. Claro, Juan. Bueno, nosotros para efectos de estas estimaciones sí vemos que se alcanzó tal vez el tope hacia la última semana de agosto, primera de septiembre, pero como muy bien dice Juan, la forma en la que se comporta la curva en lo que corresponde a seguros, tanto de vida como de gastos médicos, es como muy plana, entonces va a ir descendiendo con mucha lentitud y con el riesgo, como bien se comenta, de rebrotes que pueden volver a hacer que la curva vaya ascendiendo. Por eso nosotros tenemos una estimación pues de que tendremos casos representativos pues todavía hasta marzo del año que entra. De montos no quisiéramos en este momento aventurarnos a dar una cifra particular, pero pues sí creemos que como ya lo decíamos, pues en 2 semanas máximo estaremos ubicados en la séptima evento más caro y pues podríamos estar muy cerca del sexto caso, que es el sismo del 7 de septiembre de 2017. Así es de que, pues sí, está siendo muy significativo y muy representativo dentro del sector asegurador mexicano este evento. Gracias. Yuri Torres de Gira Tus Finanzas. ¿Nos escuchas, Yuri? Sí, muy bien. ¿Ustedes a mí? Muy bien. Muy bien. Oigan, tengo dos preguntitas y una es, bueno, en realidad son tres. Me llama la atención lo que dice Recaredo sobre la tasa de fallecimiento en los asegurados. Si pudiera abundar más un poquito la cifra de cuánto es la tasa de mortalidad en los hospitales públicos y también, pues abundar un poquito a qué se debe, ¿no? Y otra pregunta, también nada más una aclaración, que es sobre el monto total que han pagado en gastos médicos mayores, bueno, que tienen registrado de esto, ¿cuánto ya se pagó?
y en cuánto más o menos están tardando en pagar todas las reclamaciones como un promedio de tiempo. Y por último, yo sé que no es mucho de esta conferencia, pero sí es del sector, y es sobre la cuestión que traen ahorita con los fideicomisos. Si nos pudiera contar cómo ve el que se quiera desaparecer fideicomisos como el Fonden, y esto pues cómo impacta a la sociedad y también si habría una repercusión en el sector asegurador. De acuerdo. Si quieres, te contesto la segunda pregunta y le dejo las otras dos a Recaredo. Se llevan ya indemnizados en lo que es gastos médicos el 67% del monto que estamos reportando. Ya el 67% ha estado pagado. Hay que recordar que en gastos médicos no todo se le paga digamos, directamente al asegurado, sino una cantidad muy importante se le paga directamente a los prestadores del servicio, como son hospitales, principalmente hospitales, clínicas y demás. Los tiempos de pago por parte de las aseguradoras varían mucho porque depende cuándo se presentan las facturas o la suma o los gastos como se van erogando, y pues, de esa forma se van procesando dentro de las aseguradoras, pero en términos generales las aseguradoras toman pues entre 3, 4, 5 días y 10 días en hacer estos pagos. Pero ya liquidados, ya totalmente está la cifra que tenemos reportado por parte de nuestras asociadas es que el 67% ya está pagado, el 70% está totalmente pagado. Te dejo para las otras dos. Juan, gracias. Sí. En efecto. La otra parte, Yuri, pues por datos que son estadísticos y públicos, nosotros tenemos, como ya lo comentamos aquí, casi un 7 de cada 100,000 como tasa de mortalidad de personas que atendemos por gastos médicos y que lamentablemente fallecen. Llevamos 624 de los 11,578 casos asegurados. Y los datos públicos que se han estado y publicando, valga la redundancia, a través de distintas fuentes y por distintos actores, señalan que puede ser el promedio de hospitales públicos, haciendo excepción, como dije, de la Secretaría Marina y la Defensa, más o menos el triple. Es el promedio en el que estamos. Por eso es muy importante el instrumento del seguro como un elemento de acceso a la salud privada. Por lo que corresponde a la parte del tema de los fideicomisos, que ha sido un tema pues que está mucho en la opinión pública en estos últimos días, yo quisiera concentrarme esencialmente al Fonden y al FOPREVEN, como está tu pregunta, Yuri. En realidad, pues nosotros, y pues esto es un tema como administradores de riesgos públicos que nos preocupa mucho, la gestión, si se sigue dotando los recursos para la atención de desastres naturales, pues es algo que finalmente sí nos da una cierta tranquilidad. No obstante, pues nos preocupa que no se use un instrumento como particularmente el Fonden. No tenemos la menor duda de que hay fideicomisos en donde tal vez ha habido opacidad y desviación de recursos, pero el Fonden y el FOPREVEN pues han dado muestras de estar muy bien gestionados, muy bien administrados. Hay reglas muy claras que definen cómo se debe de activar el que se da un estado de emergencia y de desastre, y con base en eso se otorgan los recursos. Y por el otro lado, pues también hay toda una supervisión de la gestión de las obras de reconstrucción, sobre todo que van muy orientadas a la población vulnerable. Nosotros aquí vemos que la población en circunstancias de vulnerabilidad pues pueden tener problemas para poder ahora tener todos los beneficios que hoy da el Fonden. Y particularmente también pues hay un tema de presupuestos de un ejercicio a otro. En el caso de un fondo como este,
queda blindado pues de temas de que si el dinero en un año que no hubo una catástrofe no se gastó, pues entonces ya queda como un sobrante pues que se reintegra a la federación. En este caso, si hay sobrantes, se quedan en el fondo para catástrofes futuras, porque pues sabemos que las catástrofes pueden estar ocurriendo algunos años sí, otros no, y entonces se van acumulando los recursos. Y cuando faltan, pues también el fondo permite que la dotación del año se complemente con lo que ya existe en el fondo y no se queda como una DEFA, como un adeudo de ejercicios fiscales anteriores. Entonces sí consideramos que en particular en este caso es un mecanismo mucho más eficiente, transparente, ordenado y con reglas y con una supervisión adecuada, que permite que la distribución de los recursos llegue a donde debe de llegar. Así es de que sí que creemos que es virtuoso el contar con un fideicomiso. Ojalá y los congresistas que van a votar el día de hoy reflexionen en este tema. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Recaredo. Juan, esa es la última pregunta que tenemos registrada. ¿Quisieran hacer algún comentario final? Pues no, nada más agradecerles nuevamente su participación en esta conferencia. Esperamos que la información les sea interesante, útil, nos ayuden a darla a conocer al público en general. Y pues nada más recordarles que sí hay que seguir cuidándonos, tomando las medidas que podamos cada quien en lo individual para no infectarnos o no infectar. Y la otra es que también pues no hay que acostumbrarnos a las cifras que son muy frías de personas fallecidas, porque sí es muy lamentable, es un número muy, muy grande. Y hay muchas familias pues que lamentablemente pues han sido tocadas pues, por algún ser querido que haya fallecido. Y pues muchas gracias y les deseo muy buen día. Pues después de lo muy bien dicho por mi compañero Juan, no me resta más que agradecerles toda su presencia, su participación y ese trabajo profesional que siempre hacen y por el interés que tienen respecto de lo que se origina como información por el sector asegurador. Y pues por favor cuídense y sí ayúdenos a mantener conciencia en la población. Que tengan un muy buen día y muchísimas gracias. Oiga, Recaredo, aprovechando que nadie más preguntó, yo sí tengo otra pregunta en realidad. Adelante, Yuri. Oiga, pues, nada más para esto del Fondem, ¿cuántos estados sí tienen este seguro o contratan este seguro, tienen contratado para acceder al dinero del Fondem? El dato preciso no lo tengo, Yuri, pero creo que son más o menos 11, 12 estados. Lo vamos a investigar. Aquí recordemos que hay dos cosas. Uno, el que cada uno de los estados tiene que hacer su propio estudio de evaluación de riesgos. Es uno de los requisitos que están en las reglas de Fondem, que por eso consideramos que es algo que está muy bien estructurado. Y por el otro lado, los riesgos que le corresponde al Estado cubrir, también se les pide que hayan hecho uso del mecanismo del seguro. Y estas son precisamente parte de las reglas para poder tener derecho a acceder a los recursos del Fondem en caso de que se decrete un estado de desastre en el estado correspondiente. Son como 12, Yuri. Ok. Pero verificamos la información. Muy bien. Y si quitan el Fondem, obviamente esos seguros se tendrían que, o sea, seguirían asegurados, pero estarían bajo solo ese tipo de protección y ya no la del fideicomiso, ¿no? En efecto, y tendrían acceso a los recursos que ahora van a estar en una dotación presupuestal anual, pero pues ahora hay incertidumbre respecto de cuáles son las bases y las reglas sobre las cuales se va a poder tener acceso a los recursos, cómo se van a distribuir, cómo se van a manejar, todo eso pues no está claro. Ok, ya no voy a preguntar más. Pues que tengan un magnífico día y muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Saludos. Gracias. Buen día. Buen día.